Muy buenas noches y bienvenidos a este sexto capítulo de Introducción al Cristianismo. Estamos aquí en Santiago con cuarentena total y esperemos que en otras partes sigan mejor. Seguimos rezando por las personas más afectadas. Vamos a partir, como los demás capítulos, con una recapitulación, con un resumen de los capítulos anteriores. Estamos en el capítulo sexto de un ciclo de 8 charlas. Al principio hablamos de las preguntas existenciales del hombre en el primer capítulo. Hablamos de la pregunta por el sentido, una pregunta irrenunciable, que la vinculamos en el segundo capítulo a la pregunta religiosa. ¿Qué es lo que tiene el hombre en el corazón? Ahí donde hay ser humano, hay un ser religioso. Seguíamos en los demás capítulos, en el tercer capítulo, sobre Jesucristo, el único anunciado. Decíamos que Jesús, a diferencia de otros grandes personajes de las religiones, era diferente. Era un personaje peculiar, distinto, porque tenía una pretensión diversa. Una pretensión que se presentaba frente al mundo como Dios. No así Buda, no así Confucio, no así Mahoma. Hablamos de unas grandes proporciones entre este Galileo y todo el movimiento que provocó en la historia, para pasar al cuarto capítulo, que hablábamos de Jesucristo como un acontecimiento. Jesucristo como un acontecimiento, es decir, como un hecho histórico, algo que pasó en la historia. No es serio, decíamos, negar la existencia de Jesús historiográficamente hablando. Si negamos la existencia de Jesús, tendríamos que negar la de tantos otros personajes históricos que no dudamos. Y el capítulo anterior veíamos y analizábamos qué había dicho Jesús de sí mismo. Y poco a poco, el que no lo haya visto, que lo recupere, pero decíamos que Jesús no dijo que era Dios de una forma poética, no lo inventaron otros de él, él mismo se apuntó a sí mismo como Dios. Y si Jesús se apuntó a sí mismo como Dios, habían solamente 3 posibilidades, decíamos, siguiendo la famosa frase de C.S. Lewis: o era un loco, o sea, una persona que pensaba que era Dios, pero que no lo era, o era un farsante, decía que era Dios y no lo era, o la tercera opción es que fuera Dios. Entonces, frente a Jesucristo no nos podemos presentar como, yo creo que era un gran hombre, un hombre muy bueno, pero que inventó que era Dios. No. No podría ser un hombre bueno si inventó que era Dios. No podría ser un gran personaje que marcó la historia de la humanidad si fuera un farsante. Entonces, pero podría ser, tú puedes creer eso. No hay otra posibilidad. Hubo una persona que se llamó Jesús de Nazaret en el siglo I, que dijo de sí mismo: yo soy Dios. Frente a este hecho histórico, hay 3 posibilidades, y son las que vimos en el capítulo pasado, pero cada uno tiene que decidir. Hoy vamos a hablar del final de este personaje histórico, de este Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó al final? Llegó la muerte. Como toda persona, llegó la muerte. ¿La muerte de esta persona fue el final o fue el inicio? La sombra de la muerte. Todos nosotros, todos los que me escuchan, tenemos sueños, tenemos posibilidades, tenemos ideas, tenemos proyectos que realizar, pero siempre está en nuestro horizonte la sombra de la muerte. Si no lo han tenido todavía, algún día tendrán un ser querido que ya no esté con ustedes, y la sombra de la muerte. O tal vez un gran personaje que está ayudando mucho a la humanidad, un gran inventor que produce algunos cambios y estamos muy emocionados con él, pero también le llega la muerte. ¿Cuántas personas que han iluminado nuestra vida el siglo pasado? Gente de paz, gente como Martin Luther King en Estados Unidos, que iluminaron, pero llegó un punto que se fueron. La sombra de la muerte que afecta a nuestra vida, tarde o temprano llega, sea en nuestra experiencia personal o en la de las personas que nos rodean, gente que ilumina el planeta o gente que ilumina mi existencia diaria, alguien de mi familia. Recuerdo en el episodio 1 que hablábamos del sentido, cuál era el sentido, y después de todo ese capítulo apuntábamos hacia el amor como sentido. Pero decíamos que el amor se encontraba con la muerte. Y una de ustedes preguntó en ese capítulo que no entendía muy bien qué significa que el amor se encuentra con la muerte. Y es un poco lo que he dicho ahora al principio,
que nos encontramos frente al amor, encontramos que tiene un sentido, yo me quiero levantar de mi cama en las mañanas porque tengo gente que me ama, o porque yo amo a otras personas, o porque le quiero enseñar a unos niños a ser mejores personas, o porque quiero ayudar a unos ancianos, o porque quiero ayudar a mi sociedad a ser una mejor sociedad. El amor da sentido a nuestra vida, pero el amor, las personas que amamos, también se enfrentan con la muerte. Entonces, decíamos que en el amor encontraba un sentido a la vida, pero este amor se encontraba con la muerte, es decir, como una amenaza al sentido que yo ya he encontrado. Si he encontrado el amor como sentido de mi vida, y acá apeló a su existencia, yo conozco jóvenes que de repente están muy cansados de la vida, están con ánimo bajo por las notas, porque no saben bien qué hacer con la carrera, pero de repente se encuentran con la mujer de sus sueños o con el hombre de sus sueños. Y todo se relativiza y encuentran un sentido y se despiertan felices en la mañana. ¿Por qué? Porque están enamorados, porque encontraron el amor. Pero ¿qué pasa si ese enamorado o la persona de la que está enamorado se muere? ¿Se fue el sentido de la vida? ¿Ya no existe? ¿Y esto qué tiene que ver con un curso de introducción al cristianismo? Tiene que ver todo. Y perdón por repetirlo tanto, pero es muy importante que entendamos este punto. Si hemos hablado del amor como sentido de la existencia, y la muerte, que puede decirse de una forma figurada, que llega a comerse el sentido y nos lo saca de nuestra vida, si hubiera una persona que vence a la muerte, y no la vence solamente para sí mismo, sino para otros, tendría mucho que ver con el sentido de tu vida. Porque si el sentido es el amor y me lo está arrebatando la muerte, y alguien finalmente vence a la muerte, me está hablando a mi vida. Porque ese sentido ya no se acaba con la tumba. Ese sentido traspasa el espacio y el tiempo, porque fue vencido. Esa es la pretensión cristiana. Jesús venció a la muerte. ¿Eso es así? De eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo Jesús habría vencido a la muerte? Con la resurrección. De eso es lo que vamos a hablar hoy, de la resurrección. Y no de su verdad, porque nosotros no queremos ni pretendemos probar la resurrección, porque un hecho histórico, probarlo así como repetirlo experimentalmente no se puede hacer. Si yo creo, volviendo al mismo ejemplo, que Julio César cruzó el río Rubicón, o como poníamos irónicamente la vez pasada, si cruzó el Danubio, el Mississippi u otro, lo creeré como un hecho histórico si es que está retratado en fuentes, pero yo no puedo repetir experimentalmente eso para creerlo así de una forma como si fuera un experimento. Entonces, como es un hecho histórico, o como el cristianismo pone la resurrección como un hecho histórico, en este capítulo no pretendemos demostrarlo empíricamente, sino ver si este hecho histórico, que sería el hecho histórico de la historia de la humanidad, porque hubiera cambiado para siempre la historia del hombre, hubiera sido, si existió, si pasó este hecho histórico de la resurrección, significa un salto, el verdadero salto evolutivo, entre comillas, de la historia del hombre, porque alguien venció la muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a enfrentarnos a este supuesto hecho histórico y vamos a ver si es que hay indicios que hacen razonable creer en este hecho histórico. Repito, no pretendemos demostrarlo científicamente, solamente vamos a ver indicios y vamos a ver si este hecho histórico es razonable, si los indicios que nos aporta la historiografía o las otras cosas que nosotros nos encontramos en el día a día nos hacen razonable creer en esto. ¿Cuáles son los primeros fragmentos de la historia o indicios históricos que no hablan de este hecho? Lo hemos tratado en los capítulos anteriores, los evangelios. Y lo que hemos tratado de explicar con las limitaciones de un curso que se transmite por redes sociales es que estos escritos tienen un alto valor histórico. Y decíamos que si dudamos de estos escritos, tendríamos que dudar de todas las otras fuentes de la historiografía tradicional. Y no lo hacemos. Creemos en la historia de Roma por las fuentes romanas. Bueno, hay fuentes romanas que hablan del hecho Jesucristo. Entonces, vámonos a estos escritos que nos relatan sobre este hecho, Jesucristo. ¿Cuáles son? Los evangelios. No vamos a adentrarnos más porque lo hemos visto en los capítulos anteriores, pero en el capítulo 5 hablamos de unos primeros escritos. Se cree, los expertos creen que en torno al año 35, muy cercano a la muerte de Jesucristo,
hubo una especie de fuente originaria que sirvió de base para los otros 4 evangelios. Hay muchas teorías sobre la formación de los evangelios y no vamos a entrar en eso hoy, pero en lo que todos coinciden, en que estos miles de fragmentos que vienen de escritos de lo que hoy llamamos como Nuevo Testamento, coinciden todos en una parte central de la vida de Jesucristo: su pasión, muerte y resurrección. Esta explosión de escritos del siglo I no se explica sin un hecho fuera de lo común, un hecho extraordinario. Y los evangelios difieren, algunos hablan de un milagro más, otros de un milagro menos, unos relatan el encuentro de Jesús con la samaritana, en el caso de Juan, otros no lo hacen, pero si todos coinciden en algo, es en el ápice, en el culmen de la vida de este personaje histórico, Jesucristo: la pasión, muerte y resurrección. Y para hablar de un quinto evangelio, no sé si alguna vez han escuchado un quinto evangelio, por si acaso, yo sé que ustedes son unos excelentes estudiantes de este curso de introducción al cristianismo y son cristianos o no cristianos, pero gente que conoce muy bien la historia de la religión, saben que son 4 evangelios, ¿verdad? Pero se habla de un quinto evangelio. Algunos dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio. Bueno, otros hablan del quinto evangelio, de algo que les voy a mostrar hoy, que les vamos a presentar hoy, y para ello hemos traído un experto de Italia, al hermano Bernardo Guglielmi, que nos va a explicar. Le pido aquí a nuestros asistentes de cámara de este estudio tan profesional que pasemos a esta otra parte del estudio. Estamos aquí con Bernardo de Italia, y Bernardo nos va a explicar sobre este, entre comillas, quinto o sexto evangelio, si Tierra Santa fuera el quinto. Bernardo, ¿qué es esto? ¿Frente a qué estamos? Obviamente esto es una réplica, y Bernardo nos va a explicar una réplica de qué es. Esta que pueden ver es la Sábana Santa, que es un lienzo que se encuentra en la ciudad de Turín, en el norte de Italia. Y por los siglos la Iglesia ha venerado este lienzo como una reliquia de Jesús, porque en este lienzo está como impresa la imagen de un hombre. Aquí pueden ver la cara o las manos, aquí están las piernas, de este hombre que se dice es Jesús. Y la Iglesia lo venera como una reliquia. Pero lo importante, lo increíble de esta reliquia es que en el siglo XX, en el siglo pasado, se han hecho muchísimos estudios científicos sobre el origen de esta imagen. Y una pregunta, ¿esto está completo? ¿O? No, aquí vemos solo la mitad de este lienzo, la otra mitad está del otro lado, pero por razones técnicas no podemos... Y estamos hablando de que los evangelios coinciden, aunque unos cuenten más, otros menos, pero se centran, saben que lo más importante de la historia de Jesús fue el final, la pasión, muerte y resurrección. ¿Qué hay en este lienzo, qué hay en esta imagen que coincida con los relatos evangélicos? Sí, todo lo que vemos en este lienzo coincide perfectamente con lo que los evangelios cuentan de la pasión de Cristo. Este hombre, esta figura de hombre, es un hombre que murió crucificado. Esto lo entendemos por esta herida que tiene en las muñecas, donde un clavo perforó la muñeca. Entonces, un hombre que murió crucificado. Después se pueden ver muchos golpes de un flagelo. También en la parte de atrás se verían mucho más golpes. Entonces, un hombre crucificado, flagelado. Después, aquí, en la cabeza, en la frente, hay heridas que vienen probablemente de una corona de espinas. Entonces, un hombre que fue coronado de espinas. Todo el rostro está lleno de moretones, tiene un pómulo inflado, entonces ha sido golpeado y torturado. Y justo esta herida muy grande en el costado, que es una herida probablemente por una lanza, y esto también coincide con los evangelios, donde vemos que Cristo viene traspasado por una lanza en el costado. Entonces esto, como lo veníamos diciendo, nos lo estaríamos presentando como una prueba histórica de que Jesús fue envuelto en una sábana y resucitó, pero sí va coincidiendo, lo que decíamos, coincide lo que vemos en este lienzo con lo que nos cuentan los evangelios. Y ya se explicó por qué esto no podría ser un invento del hombre, por qué no podría ser esto un cuadro. ¿Lo explicaste ya? No, la ciencia, de hecho, este es el punto. La ciencia se concentró en el origen de esta imagen, cómo se produjo, y no lo pudo explicar. No es una pintura, algunos sostenían que era una pintura, y no es una pintura, porque no hay ningún signo ni de pinceladas, ni de ningún otro tipo de pigmento. No hay rastros de pintura. No hay rastros de pintura, sí. Lo único es estas manchas de sangre
aquí o también aquí en la muñeca, es verdadera sangre humana del tipo AB positivo, que de hecho es el mismo tipo sanguíneo, que encontramos en los milagros eucarísticos. Entonces, si se fijan, no se presenta esto como la prueba histórica, científica de que Cristo murió y resucitó, pero es un indicio más que ayuda a la libertad a ver la resurrección, los relatos que nos cuentan los evangelios como creíbles, como dignos de fe. Pero hay algo más. Hay gente que ha desechado esto como un documento histórico, como algo que tenga valor científico, histórico. ¿Por qué? Porque dicen que es un invento, dicen que fue pintado. Bernardo acaba de decir que no pudo ser pintado. Dicen también que podría haber sido con tecnología de quemadura, pero tampoco podría haber sido hecho así, porque este lienzo solamente tiene quemadura, porque esto fue hecho como con una tecnología que ahora vamos a explicar de luz tal vez, que no hay ningún laboratorio científico que pudiera quemar tan poco fragmento de lienzo sin quemarlo entero. Entonces, no queremos entrar en la profundidad de esto porque podríamos hablar una hora, pero frente a aquellas voces que digan que este lienzo conocido como la sábana santa fue hecho o manipulado por el hombre, no tienen sustento, por lo menos se han demostrado como falsos. ¿Qué pasa? Que Bernardo nos va a explicar ahora que este gran lienzo, esta gran sábana, la sábana santa, funciona como un negativo fotográfico. Ahora lo va a explicar él, pero no sé si a ustedes les tocó. Ahora sacamos foto con celular, selfie, y es cosa de poner el dedo en la pantalla. Antes había algo que se llamaba cámara de foto, que ahora también están, pero antes había un rollo dentro, o un carrete, como se dice en otros países. Y este carrete se sacaba después y había que revelarlo. Explícanos un poco qué significa esta tecnología del negativo, del rollo fotográfico, del carrete fotográfico en relación con la sábana santa. Claro, al inicio del siglo pasado, al inicio del siglo XX, encargaron a un fotógrafo de hacer la primera fotografía de la sábana santa, y él sacó su fotografía y fue a desarrollar como las lastras donde salían el negativo fotográfico, y descubrió una cosa asombrosa, que la sábana santa es un negativo fotográfico. El negativo prácticamente significa que todos los negros se vuelven blanco y todo lo que es blanco se vuelve negro. ¿Y cómo se hubiera formado esto? Para explicarnos cómo se hizo un negativo tan grande, habría que, por decirlo en términos simples, habría que tener un cuerpo que emitiera una luz, que con esta luz, igual que funciona una cámara de fotos antigua por lo menos, esta luz refleja algo en la película, en este caso en este lienzo, que fija esta imagen, ¿sí? Entonces ahora les vamos a pedir un experimento, que ustedes desde su casa pueden sacar un pantallazo de nosotros dos aquí. Sacar un pantallazo de este momento, si pueden, hagan un screenshot, un pantallazo, y después, ¿sí? Y después de eso, si pueden buscar en Google efecto negativo después de esta charla, y pueden subir la foto y hacer este efecto negativo, y pueden ver ustedes mismos en su celular lo que pasa con la sábana santa. Y eso fue lo que descubrió esta persona que dijo Bernardo hace varios años, y seguramente se van a encontrar con una imagen que ya conocen. Volvemos al estudio principal de Introducción al Cristianismo, este estudio tan profesional, tan bien armado, para seguir con nuestro episodio de hoy. Insisto, para seguir fijando la idea, mostramos la sábana santa no como una prueba científica de que realmente todo lo que cuentan los evangelios es histórico, sino como un indicio más para tu libertad. Es verdad que tal vez científicamente no podemos demostrar que era Jesús, pero hay que ver los indicios que nos da. Coincide lo que vemos en la sábana santa, lo que nos explicaba Bernardo: sangre en las muñecas, un costado con una efusión de sangre importante. Tenemos también rastros aquí de una mayor profusión sanguínea en la cabeza. Es decir, coincide lo que nos cuentan los evangelios con lo que vemos en este lienzo, y hay una prueba para la ciencia, porque si es verdad que científicamente no lo podemos comprobar, la ciencia tampoco ha podido decir cómo se ha generado una imagen
que tiene tridimensionalidad, que es un negativo fotográfico gigante, ¿cómo se logró esta imagen sin tener la tecnología? Hoy por hoy ni siquiera tenemos la tecnología para fijar tridimensionalidad en un lienzo. ¿Cómo se hizo esta imagen? Bueno, se cree que con una emisión muy potente de luz. La conclusión la tiene que ir sacando cada uno. Los relatos más importantes del cristianismo son los relatos de la resurrección. Porque si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, decía San Pablo. Si la resurrección de Cristo no es un hecho histórico, si no pasó, el cristianismo se cae. Porque la pretensión divina, su gran signo, el signo de los signos, es la resurrección. Bueno, ¿qué hacemos con este hecho que nos cuentan unos escritos que llamamos nosotros evangelios, que tienen un valor histórico, como hemos hablado en los capítulos anteriores? Hay un hecho que nos llega a nosotros a través de documentos históricos, que son los evangelios, y este hecho puede ser una mentira. Puede ser que los discípulos hayan sufrido una alucinación, segunda posibilidad. Tercero, puede ser una leyenda, que ya lo descartamos en los episodios anteriores. Y cuarto, puede ser un hecho histórico verdadero. Es decir, 4 posibilidades: o que es una mentira burda; 2, que no los estaban mintiendo, sino que ellos estaban alucinando, que esto no pasó, pero ellos lo imaginaron; 3, leyenda, que no la voy a explicar ahora porque ya la hemos descartado; y 4, que verdaderamente es un hecho histórico. Veamos el primer argumento, la primera hipótesis, mejor dicho. ¿El hecho de la resurrección puede ser una mentira? Bueno, esta hipótesis no es muy verosímil. ¿Por qué? Porque si tú vas a inventar algo, buscas el contexto para que te crean. Si yo quiero mentirle a mi profesor y decirle que no pude llegar a un examen porque tenía un dolor de cabeza, que no podía levantarme de la cama o que estaba resfriado con fiebre, voy a tratar de conseguirme un certificado falso que parezca verdadero. Yo voy a cubrir mi mentira, de veracidad. Bueno, les cuento que los primeros testigos de este hecho, fueron mujeres. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué machista? ¿Qué está insinuando? No. Tranquilo, estoy diciendo, mejor dicho, que en ese contexto sociocultural, por razones que ahora no vamos a ahondar, el testimonio de mujeres no era considerado como algo veraz. Triste, pero cierto. Repito, en esa época, el testimonio que daba una mujer no era considerado como una prueba. Cuando se hablaba de 2 testigos, siempre tenían que ser hombres. Y fíjense qué curioso, si estuvieran inventando el hecho de la resurrección, ¿ustedes creen que sería inteligente poner a las mujeres como los primeros testigos? A María Magdalena, unas mujeres nos han contado. De hecho, hasta los evangelios muestran a los apóstoles no creyendo mucho al principio a las mujeres. Entonces, no es tan verosímil pensar que nos están tratando de engañar, porque si lo hubieran hecho, lo habrían armado, vestido, disfrazado mejor. Además, tampoco es tan verosímil esta hipótesis de la invención, de la mentira, porque están presentando algo completamente nuevo. La resurrección, es verdad que algunos círculos de esa época, como los fariseos, creían en una resurrección al final de los tiempos, pero una resurrección así, como la que estamos viendo. Y aquí me podrían contraargumentar, pero ¿cómo si varios de los personajes que convivieron con Cristo habían visto a Lázaro resucitado? Si es que resucitó. Pero la resurrección de Lázaro era una vuelta a la vida normal. Lázaro volvió a morir. Era como una vuelta a la vida. La resurrección de Cristo era un hecho totalmente nuevo. Algo que ellos no tendrían paralelo. Cuando yo voy a inventar algo, tengo que tener algún paralelo para basarme, pero era un neologismo, era algo totalmente nuevo. La resurrección de Cristo no tenía ningún parangón. Y además se presenta con unas características que son desconocidas. ¿Por qué? Recuerden, se presenta Jesús en cuerpo y dice: toquen mis manos, mis pies, toquen mis heridas,
mete la mano en mi costado, denme de comer. O sea, es un cuerpo que se comporta como un cuerpo como nosotros conocemos, que come, que se le puede ver, que se puede tocar, pero a la vez tiene unas características diversas. Por ejemplo, que no está sujeto a la espacio-temporalidad, aparece y desaparece. Tiene una contextura, una configuración física algo diversa porque por algo a veces lo reconocen, a veces no lo reconocen. Lo importante es que sabemos que hay una cierta continuidad con el cuerpo y una cierta discontinuidad. Entonces, esto, dentro de la hipótesis de invención, tampoco se hace verosímil porque están inventando algo que nadie conocía en la época. Y es más verosímil decir si están haciendo algo tan nuevo que están simplemente tratando de describir algo que están presenciando. Otro argumento que tira por tierra esta hipótesis de la invención, de la mentira sobre la resurrección, es la falta de testigos en contra. ¿Qué significa esto? Recuerden lo que dijimos en episodios pasados, que Jesús murió condenado, es decir, tenía no pocos enemigos, mucha gente que no le interesaba que él se proclamara a sí mismo como hijo de Dios, como Dios, y por algo lo matan. Entonces, si nosotros enemigos de Jesús lo estamos condenando porque se hace igual a Dios, no vamos a permitir que después inventen algo tan grande que llegue a dejar toda su vida como algo verdadero. Entonces Jesús tenía enemigos declarados que hubieran declarado en contra de este hecho de la resurrección. Y hubiera sido tan simple como mostrar el cadáver. Miren, aquí está el cadáver, no resucitó. Aquí está, era mentira. Esta persona que ustedes dicen que resucitó, no resucitó, aquí está el cadáver. Pero no hay ningún solo documento histórico que hable de que alguna persona encontró jamás el cadáver de Jesús de Nazaret. Contraargumento muy fácil, se lo robaron. Se robaron el cuerpo. Y esto ya lo dijeron en la época de Jesús. De hecho, el Evangelio de Mateo recoge esta teoría. Los judíos, para que no empezaran a creer en Jesús, habrían echado a correr el rumor de que se habían robado el cuerpo. Y aquí recordemos qué pasó esa tarde. Meten a Jesús en un sepulcro que no había sido usado, ruedan una piedra grande, si alguno iba a Tierra Santa, en la tumba del justo, una piedra grande que tapaba la tumba, ponen soldados del Sanedrín y le ponen el sello del templo. ¿Cómo van a robar un cuerpo sin que se den cuenta? Y recordemos el estado de los discípulos en ese momento. ¿Cómo estaban los discípulos en ese momento? Atemorizados, escondidos, se habían ido corriendo. En este estado de mucho miedo iban a enfrentarse a soldados para robar el cuerpo. Bueno, digamos que puede ser. Vamos a ver a los soldados que tal vez tenían que pagar con penas grandes hasta capital la omisión o el haber fallado a su labor, que era cuidar la tumba para que no robaran el cuerpo. No, entonces, ¿cuál fue el invento? Es que se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos y no se dieron cuenta cuando llegaron otros, porque ellos lo único que tenían que hacer era cuidar una tumba. Se quedaron dormidos y sin que se dieran cuenta, llegaron los apóstoles, corrieron a esta piedra y robaron el cuerpo. La verdad es que no es muy verosímil tampoco ese argumento. Y por último, ¿qué ganan los apóstoles inventando esto? ¿Qué ganan? Es que si ellos inventaban que Jesús había resucitado, se iban a ganar el imperio de Roma, el emperador los iba a hacer amigo del César. ¿Qué hubieran ganado? ¿Qué ganan? ¿Qué ganaron? ¿Cómo terminaron los apóstoles? Martirizados, perseguidos, en cárceles. Yo te hago una pregunta a ti hoy. Si tú te quieres inventar algo, imaginemos que eres una persona doble que tiene intenciones malas y te quieres inventar algo, si te inventas algo es para ganar algún beneficio. Si yo me invento que estudié en Harvard es porque quiero ser contratado por un muy buen estudio de abogados, por una muy buena oficina. Yo me invento algo para obtener un beneficio. ¿Qué están ganando los apóstoles inventando esto? Insisto, no pretendemos demostrar este es el argumento que demuestra la resurrección. Pretendemos dar indicios de ver si es razonable una teoría u otra. Aquí lo que estamos tratando de hacer es ver cómo la hipótesis de un engaño, de una mentira, no se sostiene históricamente, o por lo menos podríamos conversar y ver cuáles serían las razones para hacerlo así. Entonces descartamos
Obviamente esto se podría hacer con mucho mayor rigor científico, con mucha más seriedad, de una forma mucho más pausada, pero estamos, como digo, en un curso de redes sociales con muchas limitaciones que pretende a ustedes abrirles horizontes para que sigan leyendo e investigando. Vamos a la segunda hipótesis, la alucinación. Entonces, no. Los apóstoles no inventaron este título de Harvard, no inventaron esta resurrección del Señor, la alucinaron. Y esto lo ha dicho gente estudiosa, más o menos seria. O sea, hay gente que ha dicho, no, la resurrección es verdad, no tiene ningún sentido decir que fue un invento, pero lo que pasó fue que alucinaron los apóstoles. Bueno, veamos si esto tiene alguna razonabilidad. Partamos por la disposición favorable. Pensemos, estamos viendo nuestro equipo de fútbol estrella. O estamos, en el caso de Chile, en la final de la Copa América, centenario, ganando este campeonato impresionante, y lo ganamos, yo estoy eufórico, y Alexis viene hacia mí, y yo pienso que me está mirando a mí, y que me dio un abrazo, y estoy en un estado de euforia impresionante, y yo alucino algo porque estoy como metido en esa alegría, en esa euforia. Bueno, los apóstoles no estaban metidos en ninguna alegría, en ninguna euforia, recuerden. Solamente Juan estuvo con él en la cruz. Pedro lo niega, los demás salen corriendo, las únicas valientes, las mujeres. Los discípulos no estaban muy en condiciones de haber inventado. Es más bien, después de la crucifixión se da una dispersión de los discípulos. Insisto, indicio de verosimilitud para la alucinación, no lo creo tanto. Y si hubiera sido una alucinación, tendría que haber sido una alucinación colectiva. ¿Ustedes conocen alguna alucinación colectiva? Que yo haya pensado que Alexis me estaba mirando a mí después de ganar la Copa Centenario y estoy muy feliz, puede ser, pero que todo el estadio esté pensando eso es un poco más difícil. Y el hecho de la resurrección no lo atestiguaron pocos, lo atestiguaron muchos. Y por último, la alucinación se acabaría con el cadáver. Yo pienso que vería a Jesús, iría a la tumba, vería el cadáver y se acabaría mi sueño. Jesús no resucitó, aquí está el cadáver. Pero ¿qué pasa? Que si hay algo atestiguado, es ese sepulcro vacío. Y es verdad, el sepulcro vacío, que es el título del episodio de hoy, un sepulcro vacío, no es una prueba a nivel científico. Como está el sepulcro vacío, Jesús resucitó. No. Pero, sí es la base de todo lo demás. Porque si ese sepulcro no hubiera estado vacío, si ese sepulcro hubiera contenido el cadáver de Jesús, todo lo demás se cae. Y acá repetimos, nadie nunca escribió, dijo, ni escuchó y después refirió que se hubiera encontrado el cadáver de Jesús de Nazaret. Entonces, no es una prueba científica, es verdad, pero es la base para todo lo demás. La hipótesis de la leyenda ya la descartamos en los capítulos anteriores. Vamos a la hipótesis que queda. Hemos dicho, es difícil, o para nosotros no es verosímil que sea un engaño. Tampoco para nosotros es verosímil o es difícil que sea una alucinación colectiva. En otros episodios hemos descartado la hipótesis de la leyenda. ¿Qué nos queda? Que sea un hecho. Que la resurrección sea un hecho. A ver, si yo acepto la hipótesis de la resurrección, todo lo demás se explica de una forma más razonable. Entonces, no es una demostración histórica, pero si yo acepto este hecho, todo lo demás se aplica, se cae por su propio peso, encaja, tiene un sentido como si fuera un puzzle. Yo puedo entrar a una sala y ver escrito en el suelo, con sopa de letras, el Principito. Y decir, aquí lo que pasó fue que llegó un viento, abrió esta gran sopa de letras y escribió el Principito en el suelo con un tornado. Tú me dirías como, no sé, es una hipótesis, pero mi hipótesis sería que alguien tomó estas letras y fue escribiendo el Principito. O yo podría entrar a una sala y ver un cuadro de Van Gogh, La noche estrellada, como una vez usamos el ejemplo, y pensar, detrás de este gran cuadro hay un gran artista. O yo podría pensar, esto se formó de una forma que llegó un niño y puso pintura, y después llegó una abeja y puso su ala, una teoría como un poco más complicada, y podría ser una hipótesis.
pero tal vez mi hipótesis es que detrás de un gran cuadro hay un gran artista. Sería una hipótesis que tal vez no la puedo demostrar científicamente, pero que tiene un poco más de peso, o para mí que se me hace más razonable. Entonces, con este episodio no hemos buscado una demostración de la resurrección, hemos buscado presentar este hecho como un hecho histórico y tal vez decir la hipótesis de que este hecho haya sido verdaderamente histórico explica mucho más todo lo demás. Y volvamos también al argumento de la historiografía en el sentido de los textos. ¿Por qué hay muchos más escritos hablando de este hecho que de ningún otro hecho de la historia de la humanidad? Ni de la guerra de Troya, ni de las guerras púnicas, ni de Aníbal, ni de Alejandro Magno, ni de Napoleón. El hecho más relatado de la historia de la humanidad es la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Entonces, insisto, no es para demostrártelo científicamente, pero es para darte indicios para que tú veas, por lo menos, que creer en el hecho de la resurrección, por lo menos, no es algo que carezca de razones. Es algo que es razonable, que no es propio de gente que no piense. Al contrario, para decir que no fue un hecho, habría que demostrarlo de una forma fuerte. Y hemos visto de una forma muy sucinta y muy superficial que las otras hipótesis se caen más rápido que la del hecho histórico. Bueno, si este fuera un hecho histórico, hemos dicho que tenemos razones suficientes que nos dan una certeza existencial. En un capítulo hablábamos que la certeza que nos da la fe no viene de una evidencia. La evidencia matemática, la evidencia científica, crea una certeza. Pero dijimos en otro capítulo que hay muchas cosas que tú crees y que yo creo que no vienen de una evidencia. Vienen de una certeza de otro tipo, de una certeza existencial. El hecho de que tú creas en el amor de tu novia, el hecho de que tú creas en el amor de tu novio, en el hecho de que tú creas que tus papás te aman, no viene de un experimento científico que te arroja un positivo, viene de muchos indicios que generan una certeza existencial. De eso se trata la fe, de una certeza de tipo existencial. Entonces, frente a tantos indicios que van a favor de un hecho potentísimo, de un hecho que fue luz, que dejó reflejada una imagen en un lienzo, como tratamos ahora de hacer ver, de este hecho puede salir una certeza existencial. Pero aquí queremos ser muy, muy enfáticos. La fe siempre tiene que ser libre. Hay muchos que preguntan, ¿por qué si Dios quiere que creamos en Él no nos lo demuestra de una forma? ¿Por qué? Bueno, podemos preguntarle a Dios, pero ¿por qué yo creo por lo menos? Porque Dios quiere que la fe sea libre. No hay ningún argumento, ni la sábana santa, ni aunque resucitara a Jesucristo enfrente de nosotros, que le pasó a alguno, nos obligaría a creer. Si yo no quiero creer, voy a seguir encontrando razones y razones y razones para no creer. Y es válido, es parte de tu libertad. Pero no es tan serio ni rigurosamente razonable negar otro tipo de razones que respaldan un hecho tan potente como el que creemos los cristianos, que fue la resurrección. La fe siempre va a ser salto. Joseph Ratzinger habla del salto de la fe en su libro Introducción al Cristianismo. ¿Por qué salto de la fe? Porque el ser humano está hecho para creer en lo que ve. Y la fe muchas veces es creer en lo que no vemos. A veces vemos, o algunos han visto, pero la fe siempre es salto. Que hemos tratado en el capítulo de hoy, que estamos tratando con este curso, dar razones a tu fe, o por lo menos dar indicios que hagan razonable creer en que hubo una persona en el siglo I que se llamó Jesús de Nazaret, que resucitó y que cambió para siempre la historia de la humanidad. ¿Y qué pasaría si fuera verdad este hecho? Bueno, pasaría que cambia todo. ¿Cómo empezamos el episodio de hoy? Diciendo que el ser humano, el hombre, la mujer, encontraba el sentido de la vida. ¿En qué? En el amor. Y si el amor venía a ser engullido, tragado por la muerte, ¿se nos acababa el sentido de la vida? Podría ser. Pero si fuera verdad que hubo una persona que dijo de sí mismo que era Dios y que demuestra con un signo que nunca nadie más lo ha hecho, con una resurrección, que es Dios, podríamos decir que todo cambia. Porque el amor que da sentido a mi vida no morirá jamás. Porque esa persona que yo quiero y murió no desapareció para siempre. Porque hubo un hombre
que venció la muerte. Un hombre que venció todas esas limitaciones que nos impiden ese deseo de infinito. Si Jesucristo resucitó, el sentido de nuestra vida, el amor, queda asegurado. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Tienen razón. Si Jesucristo no resucitó, todo el cristianismo se cae. Pero si Jesucristo resucitó, no solamente cambia la historia de los cristianos, cambia la historia de la humanidad para siempre. Ahora les vamos a dejar un tiempo de preguntas, como hacemos siempre. Vamos a poner la música y vamos a dejar un espacio para que ustedes piensen. Si quieren hacer preguntas a Bernardo sobre la sábana santa, háganlas, podemos también tratar de responderlas y volvemos entonces en unos minutos para responder. Muchas gracias por la atención, que Dios los bendiga. Muchas gracias por las preguntas. Ahí están entrando unos más. Bueno, primero comentaban por ahí, Claudia comentaba que Dios sí se muestra, que se muestra a través de la belleza de la creación y estoy muy de acuerdo. Y a la vez tenemos que decir que también Dios nos deja libertad. Hay gente que ve la maravilla de la naturaleza y del cosmos y sigue sin creer en Dios. Pero es verdad, a mí también, y a muchos, a miles, a millones, Dios se le ha mostrado a través de la belleza de la creación. Después tenemos una pregunta aquí de Ernesto, que es más bien de opinión. Dice, ¿por qué crees que hoy se da que muchos tienen esta voluntad de no creer, aun cuando hay tantos indicios de la verdad de Jesús? Esta respuesta es existencial, es tal vez no tan precisa, pero yo diría que es porque es un hecho, el hecho de Jesucristo que involucra, que afecta a toda mi vida. Yo puedo creer o no creer que fue Cristóbal Colón el que descubrió América y si lo creo estaré con mayor rigor histórico o no, si no creo, pero no me afecta a mi vida. No me afecta a mi vida si el río que cruzó Julio César fue el Rubicón, ese fue el Mississippi, no, es un dato. Pero si Jesucristo existió, si Jesucristo es Dios, es lo que dijo de ser y finalmente resucitó, se compromete en mi existencia. No puedo seguir viviendo igual porque sé que hubo un hombre que era Dios y ese hombre entonces me muestra el camino. Es decir, el hecho de creer o no creer en Cristo cambia la existencia. Y tal vez también puede ser porque hay una sociedad que está muy volcada a lo científico, que apaga las preguntas de sentido del hombre, una sociedad que cree en un tipo de verdad reducida a solamente lo que puede comprobar y ver con sus propios sentidos, pero también, como explicamos, creo que en el primer capítulo, este tipo de concepto de verdad es reductivo. Solamente creer en lo científico nos deja las grandes preguntas e interrogantes del hombre fuera del saber, del corazón humano. También preguntaban si podemos explicar mejor lo del negativo fotográfico, lo vamos a hacer ahora al final. Y Lucas pregunta, ¿en qué milagros eucarísticos se ha probado el tipo de sangre AB? Y aquí, Lucas, yo te digo que no soy un gran experto, pero sí sé que en todos los milagros eucarísticos que yo he leído, se prueba el mismo tipo sanguíneo cuando han hecho las pruebas, y eso es increíble. Pero ahí habría que preguntarle a algún experto. Sé que un joven que está camino a los altares, un joven italiano, Carlo Acutis, él hizo una presentación que se puede encontrar en internet sobre los milagros eucarísticos y ahí pueden encontrar más información. Y sobre el negativo fotográfico, no sé si Bernardo lo quiere explicar. Bueno, lo voy a hacer, venga, lo vamos a explicar juntos. Explica qué pretendíamos nosotros con que ellos al hacer el pantallazo, qué es lo que ellos iban a ver en el fondo. Sí. Bueno, quizás después podemos enfocar otra vez la sábana por si no han hecho el pantallazo, porque de verdad vale la pena hacerlo. Y este examen del negativo fotográfico es un indicio de que la sábana santa no es un producto hecho en la Edad Media, porque nadie en la Edad Media conocía la fotografía, cómo funciona la fotografía. Entonces es como un indicio de la veracidad de la sábana santa. Y agregando a esto que dice Bernardo, hay una tecnología de tridimensionalidad, porque el negativo no solamente aporta una imagen, sino que aporta la tridimensionalidad de la imagen. Y eso es un argumento que podríamos desarrollar mucho más, no es el caso. Vamos a volver a enfocar ya, y con esta imagen terminamos el curso de hoy, la clase, el episodio de hoy, para que puedan hacer un pantallazo, un screenshot a la sábana santa y después subirlo a redes
o a internet, a Google, para que vean la imagen que emerge de este lienzo. Entonces, los que no lo hayan hecho, no hace falta que estemos nosotros nos despedimos, hagan el pantallazo cuando nosotros salgamos y después vayan a Google y pongan efecto negativo y vean lo que sale de esta imagen. Muchas gracias, que Dios los bendiga, nos vemos el próximo episodio en 15 días. Que esté muy bien, que Dios los bendiga.